Muchísimas gracias a la sección 10 del Sindicato Nacional para Trabajadores de la Educación por esta oportunidad que me dan esta mañana de informar a ustedes lo que está en mi capacidad de informarles respecto de la evaluación del desempeño docente. Y esto lo hago porque me parece que es mi deber informar y me parece que es el derecho de ustedes estar informando. Entonces esa es la razón que me trae aquí esta mañana, conversando con ustedes acerca de la evaluación del servicio profesional docente. Yo quiero decir que la legislación, para empezar, que la legislación nos dio una organización a la Secretaría de Educación Pública y al INE sumamente compleja, porque hay una serie de responsabilidades que compartimos y también de responsabilidades que están de alguna manera empalmadas. Muchas de las cosas de las que yo voy a hablar aquí le corresponden a la Secretaría de Educación Pública y concretamente a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Otras de las cosas de las que yo voy a hablar aquí le corresponden al INE, pero juntas las dos nos plantean la imagen completa de lo que es el servicio profesional docente. Entonces, de alguna manera, yo puedo atestiguar acerca de las cosas que le corresponden al INE respecto de lo que le corresponde a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. No son cosas sumamente complejas. Hay algunas que yo debo de confesar ante ustedes desde ahorita que no domino enteramente. Entonces, es posible que en el periodo de preguntas y respuestas pues yo les diga que eso no me corresponde a mí, que por mismo no lo domino, y recomiendo que la sección 10 en algún momento pues complemente esta charla con alguna charla que les pueda dar la propia coordinación. Pero bueno, ese es el esquema con el que estamos trabajando, un esquema complejo de mucha coordinación y de ciertas responsabilidades transformadas. Bueno, yo quisiera comenzar, pasamos a la primera, por favor, recordando un poco de dónde procede el tema de nuestra conversación esta mañana, que es la evaluación del servicio profesional docente. Pues esto procede de una reforma de los artículos 3 y 73 constitucionales que se llevó a cabo el mes de febrero del año 2013. Y recordando, bueno, pues esto está en nuestra Constitución, la reforma del artículo 3 de cosas que tienen que ver con la evaluación del desempeño docente. Bueno, primero lo que dice es que el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria, y es importante señalar que es la primera vez que esta palabra calidad, cualificando a la educación, aparece a nivel de la legislación y de la Constitución. Pues ahora no se habla solamente de garantizar la educación, sino de garantizar una educación de calidad. Esa es la responsabilidad del Estado. Y en el artículo 3, por calidad de la educación, se entiende que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos garanticen el máximo logro académico de los educandos. O sea, la calidad de la educación está en función del logro académico de los educandos, que pues es de alguna manera lo que a todos nos tiene metidos en educación, cada quien desde donde está, pero el propósito de todos los que trabajamos en educación es que los educandos aprendan aquello que necesitan para vivir una vida digna. Ese es el propósito de todos. Entonces, cuando hablamos de calidad de educación, nos estamos refiriendo a ese resultado, al resultado del aprendizaje de los alumnos, y desde luego para asegurarlo, pues hay que asegurar la calidad de los insumos, y por eso la Constitución se refiere a la calidad de los materiales y los métodos educativos, de la organización escolar, de la infraestructura educativa fundamental y también de la idoneidad de los docentes y los directivos como un insumo fundamental para lograr estos resultados que dan de aprendizaje de los alumnos. Y respecto de este último insumo, pues lo que el artículo 3 nos dice es que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos para funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior se llevarán a cabo mediante concursos de oposición, que son los que se entiende garantizarán la idoneidad de los conocimientos y las capacidades que corresponden. Entonces, la evaluación del desempeño docente entra dentro de esta perspectiva de la reforma de la Constitución. Para lograr esto se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa,
que está a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, del INEE, y el INEE, dice la Constitución, será un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. Hay que recordar que el INEE no se crea con la reforma educativa, el INEE existe desde el año 2002, había existido como un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública. A lo largo de los 10 años de trabajo previos a esta reforma educativa, el INEE se había dedicado a la evaluación de alumnos a través de la prueba escala, fundamentalmente, y a la construcción de indicadores educativos, así como a la realización de estudios específicos sobre la escuela pública mexicana. Y a lo largo de estos 10 años, pues el INEE había demostrado una alta solidez técnica en su trabajo y había ganado una credibilidad nacional, incluso un cierto posicionamiento internacional, y entonces pues, los legisladores consideraron que en lugar de crear una nueva institución, pues había que otorgar la autonomía a esta que ya existía y que se había ganado este prestigio y esta credibilidad a nivel nacional. Y entonces la Constitución encarga al INEE evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación obligatoria, es decir, desde preescolar hasta medio superior. Y para eso encarga diseñar y realizar las mediciones que corresponden a componentes, procesos y resultados del sistema. El sistema es mucho más que solamente la evaluación de docentes, aunque incluye la evaluación de docentes, evidentemente. También le encarga expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federales y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan. Una de las funciones que le corresponde a la autoridad educativa es justamente la evaluación docente, la evaluación para el ingreso, para la promoción, para el reconocimiento y para la permanencia. Entonces, aquí la responsabilidad del INEE es emitir los lineamientos sobre la evaluación a los que se tendrá que sujetar la autoridad educativa, que es la responsable de llevar a cabo estos procesos de evaluación. Entonces aquí me dice el cómo y quien aplica, quien lleva a cabo la evaluación propiamente dicha, quien es responsable del diseño de los instrumentos, de la aplicación propiamente de la evaluación, de la calificación de la evaluación, todo esto con la supervisión del INEE, pero quien es responsable de eso. Y bueno, también al INEE le corresponde generar y difundir información y con base en esta información emitir directrices que sean relevantes para contribuir a decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad. Ya decía la maestra Silvia Luna que la evaluación por sí sola pues no mejora la calidad de la educación. Para que se mejore la calidad de la educación pues son necesarias medidas de política educativa y procesos de innovación en la escuela y en el aula. Entonces, entre la evaluación y la calidad educativa tienen que mediar procesos de política educativa y de innovación educativa. Entonces, justamente este punto de emitir directrices tiene que ver con la posibilidad de que el INEE, a partir de los resultados de las evaluaciones, tenga algo que decir acerca de estas mediaciones que son necesarias para efectivamente mejorar la calidad de la educación. Y estas, pues la ley le da el nombre de directrices, son directrices de política, que no son directrices vinculantes en el sentido de que no son obligatorias, como sí lo son los lineamientos, pero son directrices que se hacen públicas y que se responden públicamente por la autoridad educativa correspondiente en un plazo no mayor de 60 días. Entonces tienen una fuerza especial, algo que no existía antes en el escenario educativo nacional. Esta posibilidad de directrices, a la fecha el INEE no ha emitido ninguna, pero este año ya tiene en fila alrededor de 4 paquetes de directrices que estará emitiendo para las autoridades educativas nacionales. Por su parte, la Ley General de Educación fue modificada como consecuencia de estas reformas constitucionales. En muchas modificaciones yo aquí rescato el hecho de que la ley recupera esta noción de una educación de calidad, dice que todo individuo tiene derecho a recibir una educación de calidad y se entiende que la educación de calidad se refiere a la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.
Esta es la definición que la ley da de calidad de la educación. También se emiten dos leyes secundarias, una ley general del servicio profesional docente, que es la que norma el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los docentes y de los directivos en educación obligatoria. Aquí lo que se dice es que esta ley se hace para recuperar la rectoría del Estado en asuntos que antes estaban en manos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un cambio importante. Esta ley es la ley que dice todo lo que tiene que ver con las cosas que les están afectando a ustedes. Yo recomiendo muchísimo la lectura minuciosa de esta ley por parte de todos los docentes. ¿Por qué? Porque la ley nos afecta. Y es muy importante que ustedes la conozcan y sepan en qué específicamente les afecta. Y luego está la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que esta ley lo que hace es tomar estos tres mandatos de línea a los que acabo de referir: evaluar el sistema educativo nacional, emitir los lineamientos sobre las evaluaciones educativas y de emitir las directrices de política educativa que se derivan de las evaluaciones. Entonces, este es el marco legal nuevo, que de alguna manera estamos enfrentándonos ahora con esta reforma de la educación. ¿Qué quiero decir? Que la reforma educativa otorga la mayor importancia al Magisterio Nacional en el cambio educativo. No dice la legislación del maestro, se ha dicho, es el único responsable de la calidad de la educación, no lo dice. La ley claramente, la Constitución claramente se refiere a todos los componentes y todos los insumos del sistema educativo nacional, pero sí lo considera un insumo fundamental, un insumo clave, un actor responsable del cambio educativo. Y bueno, tanto así está reflejado como profesión a nivel de nuestra máxima legislación de la carrera. Y bueno, la reforma educativa a lo que le apuesta es a la profesionalización del docente. Lo que quiere es que sean los mejores docentes los que ingresen a la docencia y a los puestos directivos, y que todos los docentes que están en ejercicio, esa es la apuesta de la reforma. Bueno, ¿cuáles son los tres pilares de la reforma educativa hasta la fecha? La reforma educativa tiene muchas aristas, pero tiene tres pilares fundamentales, sobre todo en el tema que nos ocupa. El primero es la evaluación educativa, y insisto que no es únicamente la evaluación de docentes, sino es la evaluación de alumnos, de docentes, de directivos, de instituciones, sobre todo de escuelas, de políticas educativas y de programas educativos en específico. Ese es un pilar. El otro pilar es el servicio profesional docente, que justamente lo que regula es el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de docentes y directivos. Es una innovación en el sistema educativo mexicano, es algo nuevo, es algo diferente y es algo que tenemos que conocer. Y el tercero, que es, digamos, un pilar del que se habla muy poco, pero que sin ese no se entendería todo lo demás, es el sistema, es decir, servicio, el servicio de asistencia técnica a la escuela, que justamente está previsto en la ley del servicio profesional docente. Es la mediación más importante que va a permitir que los resultados de la evaluación sirvan para mejorar, para profesionalizar al docente, de tal manera que se mejoren los resultados de aprendizaje de los alumnos. Es el uso de los resultados de la evaluación para apoyar, acompañar y formar a los docentes que están en ejercicio, de manera que mejoren sus conocimientos y sobre todo su práctica docente frente a los alumnos. Entonces, este es un pilar fundamental y debemos estar todos muy atentos a que este pilar funcione y funcione adecuadamente como consecuencia de las evaluaciones. Como decía la maestra Luna, estamos absolutamente convencidos de que la evaluación por sí sola no mejora la calidad de la educación. Y esta es una mediación que está prevista en la legislación y que es uno de los pilares más importantes de la reforma educativa. No se trata solamente de evaluar, se evalúa para algo, se evalúa para mejorar. En el caso de la evaluación docente, se evalúa para profesionalizar, y la manera de hacer eso es a través de este servicio de asistencia técnica de escuela, que acompañará, apoyará, brindará asistencia a los docentes y les proporcionará la formación que la evaluación dice que los docentes necesitan. Entonces, por eso ahí es donde se cierra el ciclo.
Dejarlo nada más a nivel de evaluación sería dejar incompleto este proceso de reforma. ¿Qué desafíos tiene la evaluación? Bueno, el más importante de todos es demostrar que la evaluación educativa sirve para mejorar. ¿Y sirve para mejorar qué? Pues para mejorar los grandes problemas que tiene el sistema educativo nacional, que sí tienen problemas muy importantes, problemas que nos preocupan a nosotros como mexicanos, problemas que emergen cuando nos comparamos con otros países, incluso que están a nivel económico en la misma situación que nosotros. Hay cosas ahí que nos dicen que estamos en falla, tenemos que mejorar. Y bueno, yo menciono aquí 4 que para mí son los problemas más importantes que tiene el país. Uno de ellos es un problema de acceso, o mejor dicho, de falta de asistencia a la escuela de un número importante de alumnos que tienen edad obligatoria para estar en la escuela. De hecho, hay 4 millones de alumnos en el censo de 2010, que es cuando nos damos cuenta en los censos cuántos están fuera de la escuela. 4 millones de alumnos entre los 3 y los 14 años en edad de cursar educación básica que no están en la escuela. Una parte de ellos muy importante son niños de 3 años que no acceden al preescolar por 2 razones fundamentales, porque los padres de familia no quieren mandar a sus hijos tan pequeños, pero también por una falta de oferta. Todavía muchos preescolares en el país, no es el caso del DF, pero sí en el país, no ofrecen el primer grado de preescolar, hay una falta de oferta ahí. Pero en el resto de los casos, pues lo que tenemos fundamentalmente son estudiantes que alguna vez estuvieron inscritos en la escuela y que desertaron. Esto es sobre todo cierto de los niveles que ustedes manejan, de la educación secundaria y de la educación media superior, donde tenemos porcentajes altos de deserción. De hecho, 1 de cada 5 niños de secundaria no termina la secundaria en 3 años. Y lo más probable es que la haya abandonado, porque la aprobación, como sabemos, en secundaria es muy poca. Y en el caso de la media superior son 2 de cada 5 alumnos que no terminan la educación media superior en 3 años. Entonces ahí tenemos un problema, ya prácticamente no hablamos del problema del acceso, pero todavía lo tenemos y no nos podemos permitir en el país tener niveles de educación obligatoria que todavía dejen a que estudian a niños de secundaria. Bueno, tenemos un problema de deficiente calidad de los resultados de aprendizaje, medidos por pruebas estandarizadas internacionales y nacionales, pero pues estas arrojan que hay porcentajes importantes de alumnos que no logran los niveles suficientes, los mínimos necesarios que se consideran a nivel internacional o, de acuerdo con su propio currículum, que son necesarios para enfrentar las demandas de la sociedad moderna. Y bueno, pues eso nos preocupa, quisiéramos que todos nuestros alumnos consiguieran los propósitos de aprendizaje que nos proponemos. Tenemos un serio problema de inequidad educativa en donde las condiciones económicas, las condiciones culturales, el lugar de residencia están íntimamente relacionados con los resultados de escolaridad de los alumnos y también de aprendizaje de los alumnos. De manera que la escuela, el sistema educativo está reproduciendo las desigualdades sociales y no está actuando como el igualador social que la sociedad espera que la educación sea. Entonces le tenemos que devolver al sistema educativo esta capacidad de convertirse en un igualador social, luchando contra esta tendencia natural del sistema a reproducir las desigualdades que existen en el mundo. Y luego, bueno, como consecuencia de estos problemas, pues tenemos un rezago educativo adulto que se desconoce bien, 32 millones de mexicanos de 32 años, 15 años o más, 32 millones no han terminado, no han concluido su educación obligatoria, la educación básica, la educación obligatoria secundaria. Entonces, bueno, pues ahí tenemos una deuda con esta población adulta, pero un indicador también de cómo históricamente nos hemos venido comportando de forma tal que hemos dejado fuera, hemos excluido de la educación obligatoria a una proporción muy importante de nuestra población adulta. El porcentaje disminuye con las nuevas generaciones, o sea, es menor el rezago escolar menor sea la edad de la cohorte que estamos considerando, y eso es una buena noticia, pero de todos modos 32 millones de mexicanos representan el 42% de la población de esa edad y es mucho más país de las dimensiones de desarrollo que tenemos en México. Bueno. ¿Qué quiere decir demostrar que eso se refiere fundamentalmente a aumentar el profesionalismo positivo?
mejorar el profesionalismo docente. Y esto significa mejorar sus conocimientos, los disciplinares y los pedagógicos. De manera muy importante su práctica docente, que desde luego hace uso de estos conocimientos disciplinares y pedagógicos, pero que se refleja en su capacidad de planear sus clases y de evaluar formativamente a los alumnos, en la capacidad que tienen los docentes de crear climas de aula propicios al aprendizaje, tanto desde el punto de vista cognitivo, de crear demandas cognitivas lo suficientemente atractivas para los alumnos como para engancharlos en procesos de aprendizaje, lo cognitivo por un lado, pero también por el lado socioafectivo, su capacidad de crear climas de aula que sean respetuosos, que sean seguros, que den confianza. Y por otro lado, que tenga una práctica institucional, es decir, que haga uso de sus estrategias didácticas para poder enfrentar la práctica docente cotidiana y sobre todo aquellos imprevistos que se presentan en el día con día del accionar de los docentes. Evidentemente, los docentes también tienen otras responsabilidades profesionales que rebasan las cuatro paredes del aula. Las más importantes, evidentemente, son las que se realizan al interior del aula, pero el maestro también tiene obligaciones ante su propia escuela, que tiene que cumplir, tiene obligaciones con la comunidad de referencia, sobre todo con los padres de familia de sus alumnos, y tiene obligaciones consigo mismo porque, como todo profesional, tiene que seguirse profesionalizando, tiene que seguirse actualizando. Entonces, esas son las otras obligaciones profesionales que tienen los docentes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues se les evalúa a los docentes para saber cómo están en este sentido, en sus conocimientos pedagógicos, en sus conocimientos disciplinares, en la práctica que tienen en el aula y en sus otras responsabilidades profesionales. Y esta evaluación las define el INE, la realiza la Secretaría de Educación Pública, eso por un lado, pero por otro lado se les acompaña y se les forma, y esto lo realiza la Secretaría de Educación Pública a través del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela. ¿Qué nos dice la ley respecto de la evaluación del desempeño docente? Bueno, la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es el que regula el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, en el artículo 52 señala que las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado. Como ven ustedes, la obligación de evaluar el desempeño docente está en las autoridades educativas. Y después dice, la evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria. Importante reconocer esto, el carácter obligatorio de esta evaluación de desempeño. Y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación determinará su periodicidad, considerando por lo menos una evaluación cada 4 años y vigilará su cumplimiento. Entonces, el INE debe decir con qué periodicidad se realiza esta evaluación y tiene que supervisar el cumplimiento de esta evaluación de desempeño. Las cosas que el INE defiende respecto de la evaluación del desempeño docente, porque el INE ha planteado que tiene que ser la evaluación del desempeño docente. Bueno, primero, que el propósito de la evaluación es mejorar, entonces que la evaluación docente tiene como propósito la profesionalización del docente. Toda evaluación que se haga tiene que tener un propósito de mejoramiento, todo. Y en el caso de la evaluación del desempeño docente, este propósito es la profesionalización. Segundo, que debe de ser justa y el economismo no puede basarse en una sola medida, y menos aún si esa medida son las pruebas estandarizadas de los alumnos. En el INE hemos insistido que la evaluación del desempeño docente se mantenga separada de la evaluación de alumnos de la evaluación de docentes. O sea, por un lado se hace la evaluación de alumnos que nos dice cómo está el sistema educativo nacional logrando los resultados de aprendizaje que se propone, cuáles son las brechas, cuáles son las diferencias, pero eso corre por su cuenta. La evaluación del desempeño docente no considera los resultados de los alumnos para evaluar al docente, porque no considera que esa es una medida justa. Los resultados de aprendizaje de los alumnos dependen de muchas otras cosas, además de los alumnos. Entonces, por eso se mantiene ese que concibe el trabajo docente como muy complejo, quizás sea una de las profesiones más complejas.
no está marcada, no está pautada, no está utilizada. O sea, es una cosa totalmente nueva. Todos los días desafía al maestro en su creatividad cotidianamente. Es una función sumamente compleja. Pero así como el trabajo docente es complejo, la evaluación también tiene que ser compleja. Compleja no es lo mismo que difícil, ¿no? O sea, eso es importante. No es que sea una evaluación difícil, no creo que lo sea, porque creo que la evaluación lo que más activa en el posible es lo que el docente ya trae consigo. Pero sí es compleja, en el sentido de que trata de ser integral. No queremos que se base en una sola prueba, porque nos parece que eso es injusto, porque sería banalizar una profesión que es absolutamente compleja. También el INE ha dicho que la evaluación de docentes tiene que incluir la evaluación de sus condiciones de trabajo y tomar en cuenta el contexto en el que se realiza el trabajo docente. Es una cosa que nosotros hemos insistido mucho. Si se va a evaluar al docente, también se tienen que evaluar las condiciones en las que trabaja. Tenemos una enorme diversidad de condiciones de trabajo, tenemos muchas deficiencias en las condiciones de trabajo, escuelas que tienen deficiencias de infraestructura, que no tienen equipamiento suficiente, a veces que no tienen maestros suficientes, que los grupos son demasiado grandes. Estas cosas tienen que ser evaluadas. La evaluación de las condiciones de trabajo tiene que ser paralela a la evaluación docente, de manera que entre evaluación y evaluación haya elementos para mejorar esas condiciones de trabajo también. Y por otro lado, reconocer que este país es diverso y que por lo mismo tenemos que tomar en cuenta esta diversidad de contextos que tenemos que hacer verificación para poder hacer evaluaciones distintas para contextos distintos y sobre todo para poder interpretar de manera muchísimo más completa los resultados de la evaluación. Y también se ha dicho, y eso lo contempla la ley, que entre evaluación y evaluación, cada año o cada 4 años, según sea el caso, vamos a ver eso, deben mediar procesos de acompañamiento, de apoyo y de formación, dando preferencia a los procesos más cercanos a la escuela. ¿Y esto por qué? Porque la investigación sobre la formación continua de docentes a nivel internacional nos indica claramente que lo que más les sirve a los docentes es cuando la formación es cercana a su escuela, es cercana a los problemas que ellos están teniendo para lograr resultados de aprendizaje con todos sus alumnos. Entonces, esto nos lleva a procesos de acompañamiento, de asistencia técnica, de creación de comunidades de aprendizaje en el interior de la escuela, de monitoreo, de modelaje, de coacheo, todas estas estrategias que debe de llevar a cabo alguien que está cercano a la escuela, que bueno, que va a ser la figura del asesor técnico. No se descarta de que se pueda recurrir a cursos de formación, porque para ciertas cosas los cursos de formación son muy útiles, sobre todo cuando se trata de conocimientos disciplinares o de ciertos conocimientos pedagógicos. No se descarta, pero se le da preferencia a los procesos de formación cercanos a la escuela. También tienen que mediar procesos de mejoramiento de las condiciones de trabajo. Desde luego que sabemos que esto pues, está en función de los presupuestos y de la capacidad que tiene el Estado de realmente recapitalizar el sistema educativo, pero nos parece sumamente importante que las condiciones de trabajo del Ministerio, en el lugar de trabajo donde están, vayan mejorando entre evaluación y educación. Y también, y esto lo digo como un deseo, porque no se puede garantizar, que aquellos aspectos del contexto que afectan directamente la escolaridad y el aprendizaje también puedan irse modificados, es decir, las evaluaciones van a descubrir condiciones del contexto en general, muy específicamente aquellas que afectan la escolaridad y el aprendizaje, como la desnutrición, como el trabajo infantil, como la violencia, que todos sabemos que están afectando el desarrollo docente, y entonces ojalá esos factores del contexto puedan ser atendidos. Digo ojalá porque pues, para poderlos atender se requiere del concurso de varios sectores del gobierno, no solamente de la Secretaría de Educación Pública. Y por eso es necesario diseñar políticas intersectoriales que no dependen solamente de la voluntad política del ramo educativo del sector educativo. Pero sería muy bueno que este tipo de procesos se desarrollaran como consecuencia de la educación. Bueno, ¿quiénes van a realizar la evaluación del desempeño docente? Esto es muy importante porque evidentemente los maestros quieren que se evalúen, pues la gente que tenga su credibilidad. Y entonces, respecto de esto, yo les puedo decir que quienes están siendo seleccionados para evaluarlos son maestros, o personas muy cercanas a la docencia, o personas que fueron maestros y que son ahora
Entonces, no son personas ajenas a la docencia, sino personas que comprenden lo que es el maestro. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, son especialmente formados para llevar a cabo la evaluación que tienen que llevar a cabo. No es un curso general sobre evaluación, sino un curso sobre la evaluación que tienen que llevar a cabo. Un curso que además es evaluado y tiene que hacer la evaluación. Un tercer requisito, que no está aquí marcado, pero que ya se estableció, es que estos evaluadores tienen que ellos mismos haber pasado la evaluación de desempeño. Porque no pueden evaluar el desempeño de otros maestros si ellos mismos, siendo los que son maestros en ejercicio, no han pasado por una evaluación de desempeño. Y en cuarto lugar, tienen que ser certificados por el INE. Y esto significa que tienen que pasar también por una evaluación específica para la certificación. Como ven ustedes, hay un proceso muy claro de selección, de tal manera que pueden ustedes tener la garantía de que quienes finalmente sean certificados, evaluadores certificados, les han pasado por todos estos filtros y son merecedores de la credibilidad por parte de ustedes. Ahora, la evaluación del desempeño docente se va a llevar a cabo no en un solo momento. Y esto fundamentalmente se debe a que en el país hay 1.475.000, según el censo, 456 maestros de educación básica y media superior en el país. Como ustedes ven, es demasiado para querer hacer una buena evaluación en un solo momento, no se podría. Es demasiado masivo, no hay presupuesto que lo aguante por un lado, no hay operativo logístico que lo soporte tampoco. Y entonces, por eso se ha dicho, no será en un solo momento, sino que a lo largo de 3 años, de aquí al 2018, todos los maestros tendrán que haber pasado por un proceso de evaluación de desempeño. Pero no será en un solo momento, va a comenzar en el año 2015, pero va a comenzar solamente con 175.000 maestros, 150.000 de básica, 25.000 de media superior. Y la razón es fundamentalmente esa. La evaluación del desempeño tiene 2 objetivos. El primero es evaluar a los docentes, efectivamente, valorar el desempeño del personal docente y directivo para garantizar un nivel de suficiencia en quienes ejerzan labores de enseñanza y asegurar de esta manera el derecho a una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes. Pero lo importante es el segundo objetivo, porque ¿para qué se les evalúa? Pues se les evalúa para identificar las necesidades de formación de los docentes y directivos que permitan generar acciones sistemáticas de formación continua, de tutoría y asistencia técnica dirigidas a mejorar sus prácticas de enseñanza y su desarrollo profesional. Estos son los 2 propósitos. No se nos olvide el segundo es el más importante de todos. Para eso se va. Bueno, el diseño de la evaluación del desempeño está basado, todo el diseño, de los propósitos, de los instrumentos, el diseño conceptual, en lo que se les va a evaluar específicamente, está basado en lo que la Secretaría de Educación Pública ha definido como el perfil, los parámetros y los indicadores definidos por la Secretaría de Educación Pública. Como les dije respecto de la ley, que sería muy importante que todos leyeran la ley del servicio profesional docente a detalle y la conocieran muy bien. También les digo eso respecto de estos perfiles, parámetros y indicadores. Porque de los perfiles, parámetros y indicadores se desprende toda la evaluación. Entendiendo los perfiles vamos a saber perfectamente bien en qué nos van a dar. Entonces, el perfil es lo que define qué se entiende por un buen docente y qué se entiende por un buen director. Para su definición, se hicieron una serie de consultas con docentes, tanto a nivel virtual como a nivel profundo de grupos locales. Se tomaron en cuenta prácticas internacionales, porque hay muchos países que basan su evaluación docente en la definición en el perfil del buen desempeño docente. Y también están basados en nuestra propia realidad, en la realidad de nuestros maestros, en la diversa realidad de nuestros maestros. ¿Cuál es este perfil? Bueno, va a haber varios perfiles de acuerdo con los diferentes maestros. Este es el perfil genérico de los docentes de educación básica. Este perfil se desglosa en parámetros y después en indicadores, que no me voy a referir acá porque sería demasiado largo, pero que sí les recomiendo que ustedes conozcan. Todos los perfiles, el docente de educación básica, el docente de educación media superior, el directivo, tienen 5 dimensiones y sobre esas 5 dimensiones les hará la evaluación del desempeño docente.
En el caso de los docentes de educación básica, la dimensión 1 se refiere a un docente que es un buen docente. Un buen docente es un docente que conoce a sus alumnos, los concretos que tienen, que sabe cómo aprenden sus alumnos y que sabe lo que deben aprender. Como ustedes ven, en esta dimensión están los conocimientos específicos de los alumnos de su contexto, los conocimientos disciplinares, porque dicen saben lo que deben aprender, que es bastante importante, y los conocimientos pedagógicos, porque saben cómo aprenden. Saben cómo aprenden los niños, los infantes, los adolescentes, dependiendo del nivel de investigación. La segunda dimensión dice que un buen docente es un docente que organiza y evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Es decir, es un docente que sabe planear sus clases, que sabe aparejar a esa planeación con evaluación de naturaleza formativa, capaz de retroalimentar a sus alumnos y de retroalimentar a él, y que puede diseñar o recurrir a estrategias didácticas pertinentes para enseñar a los niños. Tercero, es un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en su aprendizaje. ¿Sí? Porque como todo profesional sabe que se tiene que seguir formando, que se tiene que actualizar, es parte de sus responsabilidades. Dimensión 4, un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. Conoce la ley que los rige, y aquí habrá algunas evaluaciones que son más humorísticas porque la actividad así lo exige. Ayer estaba en una conferencia de esta naturaleza, los maestros se quejaban porque las leyes se preguntaban en memoria, pero bueno, es una partecita de la evaluación, pero sí es importante que se conozca la ley que nos rige, y sobre todo en la administración ética, lo que es el código de ética de todo maestro que en México no tenemos, pero que todos sabemos cómo debe contestarse este momento del docente. Y la dimensión 5 es un docente que fomenta el vínculo de la escuela y la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad. Aquí están las responsabilidades que el maestro tiene respecto de la escuela y con su comunidad, que también será objeto de evaluación. También hay un perfil para los directores de la educación básica, donde la dimensión 1 dice que un buen director es un director que conoce a la escuela y el trabajo en el aula, así como las formas de organización y funcionamiento escolar para lograr que todos los alumnos aprendan. Conoce su contexto y sabe de gestión de manera que puede completar las dos cosas. La dimensión 2 es un director que ejerce una gestión escolar eficaz para mejorar el trabajo del aula y los resultados educativos de la escuela. Entonces, una cosa es saber de gestión y otra cosa es poder ejercer, y en el ejercicio de la gestión, una cosa muy importante que se cuida es que el director entienda que lo más importante que sucede en su escuela es la enseñanza, porque es lo que permite los aprendizajes, y que por lo mismo es lo que tiene que cuidar y aportar para su mejora. Entonces, se cuida la enseñanza. La dimensión 3 es un director que se reconoce como profesional que mejora continuamente para asegurar un servicio educativo de calidad, que se sigue formando en tanto director. La dimensión 4 es un director que asume y promueve los principios éticos y los fundamentos legales inherentes a su función y al trabajo educativo, con el fin de asegurar el derecho de los alumnos a una educación de calidad, también el conocimiento de la norma que nos rige y la orientación ética de su placer. Y la dimensión 5, un director que reconoce el contexto social y cultural de la escuela y establece relaciones de colaboración con la comunidad, la zona escolar y otras instancias para enriquecer la tarea educativa. Entonces, orientado, conocedor de su contexto y orientado a la relación con la comunidad y con otras instancias. Y para los docentes de educación media superior, hay un ajuste respecto de los docentes de educación básica, porque se reconoce que los docentes de educación media superior, en su gran mayoría, son profesionistas que proceden de estudios universitarios. Y entonces, tienen conocimientos disciplinares. La dimensión 1 dice que adapta sus conocimientos sobre la disciplina que imparte y los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de acuerdo con las características de los estudiantes. Entonces, tienen conocimientos disciplinares, tienen conocimientos pedagógicos, y esos, los procesos de formación, enseñanza, aprendizaje y evaluación
atendiendo al enfoque basado en competencias y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales. Es decir, sabe planear y también sabe evaluar, y esto lo hace siguiendo el enfoque basado en competencias, porque en el caso del nivel superior, pues como ya sabemos, el está basado en competencias. La dimensión 3 dice: organiza y desarrolla su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional, igual, se sigue formando. La dimensión 4 vincula el contexto sociocultural y escolar con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Conoce su contexto, lo toma en cuenta para orientar hacia ese contexto de enseñanza y aprendizaje. Y la dimensión 5 es: construye ambientes de aprendizaje autónomo y colaborativo en contextos éticos, atendiendo al marco normativo. Esta dimensión legal y ética. De acuerdo con estos perfiles, ¿qué cosas se evalúan en la evaluación de desempeño? Bueno, son 7 las cosas que se evalúan. La primera tiene que ver con la normalidad mínima, es decir, con el cumplimiento de las responsabilidades mínimas profesionales, como son asistir cotidianamente, llegar puntualmente, estar en el aula enseñando en el tiempo previsto para ellos. Segundo, la planeación didáctica. Todo maestro, en donde sea que esté, en cualquier contexto, cualquier asignatura que imparta, tiene que saber planear y evaluar. Consecuencia, ¿verdad? Y entonces, eso me pasa. Su dominio de los contenidos de aquello que enseña. Evidentemente, las evaluaciones tendrán que ser distintas, depende de la asignatura que enseña el maestro o que se enseña en esa asignatura. Su capacidad de construir un ambiente en el aula, ya lo había mencionado. Las prácticas didácticas, la práctica instruccional, obviamente tal que llevan a cabo en el interior del aula. La colaboración en la escuela y el diálogo con los padres de familia. Estos son los aspectos que va a evaluar la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño se ha dividido, para el caso de los docentes, en 4 instrumentos fundamentales que se aplican, que se llamaron etapas a los instrumentos, pero de hecho se aplican en 2 etapas. Una primera que ya comenzó, que va a tener lugar entre ahora, empezó los últimos días de junio y se va a terminar el 15 de agosto, que ya comenzó. Y otra, la segunda etapa, con los segundos 2 instrumentos que va a tener lugar en el mes de noviembre de este año, para aquellos que son seleccionados para este primer grupo que van a ser evaluados. Entonces, en esta primera etapa son 2 los instrumentos que están previstos. El primero es un informe de cumplimiento de las responsabilidades profesionales. Este es un informe que llena el director de la escuela donde se encuentra desempeñando su trabajo docente. Se llena ahora porque el director va a informar sobre el desempeño del docente en el ciclo escolar 2014-2015. Entonces, antes de cerrar el ciclo escolar, pues se tiene que llenar esta información. Y aquí se preguntará sobre el cumplimiento de las responsabilidades profesionales, estas mínimas a las que ya me referí, sobre la participación en el funcionamiento de la escuela y de los órganos colegiados, y sobre la vinculación con los padres de familia y con la comunidad. Es el director el que informa de eso, y el director tiene que subir en línea un cuestionario que se le va a aplicar a los. El segundo instrumento es un instrumento de naturaleza cualitativa, en donde se le pide al docente que haga un expediente de evidencias de enseñanza. Y esto se va a calificar con una rúbrica, justamente porque es una evaluación de naturaleza cualitativa. Aquí se le pide al docente que suba en línea evidencias de aprendizaje o de enseñanza, trabajos de los alumnos, que pueden ser textos, pueden ser ejercicios, puede ser algún producto de algún proyecto, ¿no? Entonces, pero de 2 alumnos que sean buenos alumnos y de 2 alumnos que sean malos alumnos. Y entonces lo que se le pide es que reflexione el docente sobre esos trabajos realizados por los alumnos y sobre todo que argumente las decisiones que va a tomar en función de esas evidencias. Entonces el maestro analiza por qué hay alumnos que no tuvieron buenos resultados en esos productos y señala lo que tiene que hacer didácticamente en el futuro para poder atender eso que le están indicando estas evidencias de aprendizaje. Pues eso también lo va a subir en línea en este tema.
De ahí nos vamos hasta el mes de noviembre. Y en el mes de noviembre, esta segunda etapa, que tiene también dos instrumentos, sí implica juntar a los docentes en una sede para responder a estos dos instrumentos. El primer instrumento es un examen de conocimientos y competencias didácticas que favorecen el aprendizaje de los alumnos. Este es un examen de opción múltiple basado en casos, en donde lo que se mide son conocimientos y competencias didácticas que el docente pone en juego, visita de su propia experiencia, de lo que ya sabe, de lo que sabe hacer, de sus orientaciones éticas, para poder responder adecuadamente a esos casos hipotéticos que se parecen mucho a lo que el maestro enfrenta cotidianamente en su rol. Y entonces, sobre un caso, hay una serie de preguntas que implican una reflexión por parte del docente, en donde trae a cuento su conocimiento, su experiencia y su orientación. Es un examen de opción múltiple que se va a responder en línea, se va a convocar a todos los maestros así. Y en ese mismo momento, probablemente sean 2 días, esto todavía no está totalmente definido, pero al maestro se le va a pedir otro instrumento de naturaleza cualitativa sumamente importante, que es justamente el de la planeación didáctica argumentada. Al maestro se le va a pedir, en función del tipo de maestro que es, que planee una clase con una consigna específica, o sea, una clase de matemáticas de sexto grado sobre fracciones, por poner un ejemplo, ¿sí? Y entonces que diseñe, pues como se debe de diseñar en la planeación, pues también con evaluación, pero lo más importante es la argumentación que da sobre cómo planeó, ¿no? Entonces se le va a pedir que argumente sobre las estrategias didácticas elegidas, porque eligió esas estrategias, que reflexione sobre lo que espera que aprendan los alumnos. Y lo más importante de este instrumento es que el maestro, al igual que el otro instrumento cualitativo, el maestro tiene que contextualizar esa planeación con sus alumnos y con su contexto. Y entonces al maestro se le va a pedir que nos diga quiénes son sus alumnos, cuántos alumnos tienen, cuántos alumnos con necesidades educativas especiales tienen integrados, qué dificultades específicas presentan grupos de alumnos dentro de su clase, de manera que a la hora de calificar se pueda tomar en cuenta este contexto específico y, pues, desde luego, de qué contexto procede de naturaleza socioeconómica y cultural. De manera que se pueda tomar en cuenta a la hora de calificar el contexto. Y aquí el contexto está. Y luego, bueno, específicamente para los que son maestros de inglés, habrá un quinto instrumento, que es una prueba de inglés y de didáctica del inglés, que tendrán que presentar, y eso se presenta en la quinta etapa también en este mes. Bueno, en el caso de los directores, hay un paralelismo con el caso de los maestros, además en el caso de los directores hay solamente 3 instrumentos, porque van a informe de cumplimiento de normalidad en su caso. Entonces, lo primero que tiene que hacer el director es un expediente sobre, que tenga evidencia sobre la función técnica. Entonces, aquí el docente dice qué decisiones ha tomado en materia de gestión y sobre todo hace de casos en donde la pretensión es medir conocimientos y competencias que el personal con funciones de dirección pone en juego para propiciar el adecuado funcionamiento de la escuela en los procesos de mejora continua a partir de la resolución de situaciones hipotéticas de la práctica escolar contextualizada por medio de casos. Y el tercer instrumento, también en paralelo con la organización didáctica que hace el docente, el director lo que hace es una ruta de mejora de su escuela. Al igual que en el caso de la organización didáctica, lo más importante aquí es que el director contextualice su escuela, que nos dé una información acerca del contexto en el que trabaja, de cómo es su escuela, las condiciones de trabajo de su escuela, ¿sí? De cómo son sus docentes. Y entonces hace una ruta de mejora y argumenta sobre las prioridades que establecen para propiciar la mejora continua de la escuela. Hace una reflexión sobre los resultados que espera producir en sus alumnos como consecuencia de esa ruta de mejora. Y, como digo, diagnostica y describe el contexto interno y externo de la escuela. Contextualiza esta mejora y el mismo que se está promoviendo. En el caso de los profesores de educación media superior, aquí también hay 4 instrumentos muy parecidos al caso de educación básica.
También se dividen en dos etapas. La primera etapa es una encuesta de objetivos sobre el cumplimiento de responsabilidades profesionales. También hay un expediente de evidencias de enseñanza, en donde se le piden las evidencias también de los alumnos buenos y los no tan buenos. Y aquí lo que se le pide es reflexionar sobre los trabajos realizados por sus alumnos y argumentar las decisiones que toman a partir de eso sobre el ejercicio de su función. En la segunda etapa, desde noviembre hasta finales, el examen de conocimientos y competencias didácticas que favorecen el aprendizaje de los alumnos, otra vez basado en casos como ya dijimos. En este caso, en el caso de la educación media superior, si el maestro ya tiene una constancia de haber pasado de Podemos o Certidentes, no tendrá que presentar este examen de casos. Y la cuarta etapa, que se tienen que presentar todas, es otra vez una planeación didáctica argumentada, evidentemente adaptada al nivel de educación media superior y a la asignatura de la carrera docente. Bueno, entonces se va a tomar en cuenta el contexto, como ya mencioné, pero además se harán exámenes diferentes a diferentes tipos de maestros. En el caso de la educación básica, por ejemplo, se sabe que es diferente un maestro indígena, un maestro multigrado, un maestro que tiene dos grados, los maestros de secundaria que dan todas las asignaturas son diferentes de los maestros de secundarias generales o técnicas. Entonces, desde ahí se reconoce que sus contextos y las demandas sobre ellos son diferentes. También se van a relevar datos contextuales a partir de fuentes secundarias para poder ubicar contextualmente la escuela, y se van a obtener datos sobre las condiciones de la escuela en estos instrumentos específicos que ya mencioné, y datos también sobre el contexto que ya mencioné. Pero como les decía, no se va a evaluar a todos los maestros al mismo tiempo, sino será a lo largo de 3 años, entre junio y septiembre, precisamente junio y noviembre, se va a evaluar a 150.000 maestros de básica, o 25.000 maestros de media superior. Entre febrero y abril de 2015 se evaluará a otros 200.000 maestros, y después continuará la evaluación de desempeño docente con 400.000 por año para poder cubrir el total de los docentes de clase. ¿Cómo se va a seleccionar a los primeros que van a ser evaluados? De hecho, ya se seleccionaron. Muchos de ustedes ya recibieron el aviso de que van a ser evaluados en este primer esfuerzo. Y bueno, pues esos maestros serán de las 32 entidades federativas, donde todos los subsistemas de sostenimiento federal, estatal y descentralizado, con entre 6 y 20 años de servicio, con nombramiento definitivo, desde luego que está frente al grupo, eso es lo que se evalúa, con tipo de plaza de jornada y por hora semana mes, y que laboren en localidades de 100.000 habitantes o más, a comenzar con los maestros urbanos, que están bien. Ahora bien, este es un punto que yo sé que causa muchísima inquietud, es algo que está en la ley y que es importante repetirlo, pues es importante que todo el mundo está bien. La evaluación del desempeño docente puede dar como resultado varias cosas. Uno de los resultados posibles pues es que el maestro resulte insuficiente en su evaluación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ese sustentante tendrá que ser evaluado al año, otra vez, y tendrá 3 oportunidades para obtener una calificación superior a insuficiente. Si en esa segunda oportunidad vuelve a resultar insuficiente, será evaluado nuevamente al año, y si en las 3 oportunidades resulta insuficiente, entonces se le pedirá que desempeñe una función distinta a la función docente, es decir, se le retirará del grupo, o bien se abrirán esquemas de retiro voluntario. Eso es lo que dice la ley. Si en 3 ocasiones resulta insuficiente, pero no se olvide que entre evaluación y evaluación va a haber apoyo, acompañamiento e información. Entonces, realmente uno esperaría que si resulta insuficiente en el primer momento, pues ya en el segundo momento, con el apoyo ya recibido del servicio de asistencia técnica de la escuela, pues ya no ocurrirá esto, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que obtenga una evaluación suficiente o más. Si obtiene una evaluación suficiente o más, eso lo que significa es que va a ser evaluado cada 4 años, no cada año, sino cada 4 años. Y también puede obtener un
calificación superior a la suficiente, que puede ser sobresaliente o destacada. Y eso significa que va a poder incrementar horas, que podrá entrar al esquema de promoción en la misma función. Si tiene una evaluación destacada, está el esquema de promoción en la misma función, también es importante que ustedes la conozcan, se dio a conocer el 31 de mayo y es lo que sustituye a la carrera magisterial. Entonces, la base ahora para entrar a este esquema de promoción en la función es la evaluación de desempeño. Con una evaluación destacada se entra, se primer nivel de este esquema, que es un esquema que tiene 7 niveles. O también podrán ser objeto de reconocimiento, los maestros que tienen resultados destacados en esta evaluación. Entonces, hay reconocimientos que están estipulados en la ley, que son reconocimientos laterales, en donde se puede nombrar a un maestro como tutor o como asesor técnico pedagógico temporal. Y esos son reconocimientos que la ley establece que tendrán derecho a ellos, pues quienes tengan resultados destacados en estas evaluaciones. Y también puede haber otros reconocimientos que las diferentes entidades federativas o la autoridad educativa federal pueda definir en el futuro. Todavía no se sabe exactamente cuáles van a ser los niveles, pero probablemente sean estos 4 niveles en los que se califique el desempeño. Y entonces, bueno, lo importante es señalar que esta evaluación de permanencia, que es una evaluación obligatoria, como ya decíamos, es la base, la evaluación de desempeño es la base para la promoción, para el incremento en horas, para el reconocimiento, diferentes tipos de reconocimiento, y que a lo largo del proceso de evaluación y entre evaluación y evaluación, pues tendrá que haber procesos de formación y de apoyo a los docentes. Bueno, la condición para que todo esto funcione es que las evaluaciones se realicen con solidez técnica, que sean evaluaciones bien hechas, que sean válidas, que tenemos la certeza de que lo que nos están diciendo las evaluaciones está reflejando la realidad que tenemos conocido. Y eso supone cuidar cada una de las fases del proceso evaluativo, cuidarlo de la mejor manera, desde el diseño conceptual, el diseño instrumental, la aplicación, el análisis, la calificación, la interpretación de la información, y bueno, hacer todo esto muy cuidado, hacerlo bien es en sí mismo un desafío, pero estamos conscientes, y esto sí le corresponde al instituto, que de ello depende la credibilidad de la evaluación. Como ya se ha dicho muchas veces aquí, la evaluación por sí sola no mejora la calidad de los aprendizajes, que se necesitan mediaciones entre los resultados de evaluación y la calidad educativa, y que en el caso de la evaluación del desempeño docente, estas mediaciones son justamente las que conducen a la profesionalización de los docentes. Que la Ley General del Servicio Profesional Docente ordena la creación de este servicio de asistencia técnica en la escuela, que es la que va a convertir los resultados de la evaluación en contenido para procesos de apoyo y acompañamiento a los docentes en la escuela por la vía, como ya decíamos, de tutoría, del modelaje, del coaching, de la asistencia técnica, de las comunidades de aprendizaje, y esto se va a realizar fundamentalmente a través de esta nueva figura, para la que acaba de haber un concurso de semana pasado, del asesor técnico. Y bueno, no se descartan, como decía, los procesos de formación, cursos específicos, diplomados, pero se le va a dar prioridad a estos más cercanos. Y como decía yo, de lo que se trata es que todos mejoren. La evaluación permite saber qué aspectos se faltan. Esta reforma educativa, como decíamos al principio, comprende la importancia de los docentes y la centralidad de su rol para lograr los aprendizajes con todos los alumnos, y por eso hay tanto énfasis puesto en su evaluación. Se entiende que la evaluación es un medio para su reconocimiento y su profesionalización. Finalmente, el propósito de la evaluación es que todos los niños aprendan lo que necesitan para vivir una vida digna. Como decía, es por lo que estamos, todos los que estamos juntos en el mundo. Y en última instancia, de lo que se trata es de hacer vigente el derecho de todos y de todas a esto que dice la Constitución, es una educación de calidad, entendiendo que es una educación que tiene que estar disponible, que tiene que ser accesible, que tiene que ser relevante para la vida digna de los alumnos y que tiene que ser aceptable por los alumnos como algo relevante. Y les agradezco muchísimo su atención.
y a presentar sus comentarios.